Diego Tapia, el exdiputado federal de Acción Nacional, quiere referirse a este asunto que ya tocamos aquí en el programa, el del secuestro. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Hugo. Me da mucho gusto saludarlos, aún además recientemente con este aniversario del programa, por lo cual muchas felicidades otra vez. Gracias, Hugo, quisiera comentar ahorita que Isabel Wallace hacía esta referencia sobre la forma en que se está combatiendo el secuestro acá, diferencia de los números entre las autoridades federales y las locales y las organizaciones de la sociedad civil como la de ella misma, Alto al Secuestro, o las de nosotros, que es la Fundación Impulsa, y pues como tú sabes, Hugo, desde hace 5 años aproximadamente nosotros ayudamos en temas de inseguridad tabasqueñas, particularmente en secuestro express y en extorsión, aunque no solamente en eso. Trabajamos en una red nacional con organizaciones de la sociedad civil, dentro de ellas Alto al Secuestro, de Isabel, SOS de Alejandro Martí, Causa Común de Marilena Morera, y en muchos temas con México Unido contra la Delincuencia, que fueron quienes nos asesoraron desde el principio. Hace 5 años hubo un grupo de ciudadanos tabasqueños muy preocupados por lo que estaba pasando con el secuestro. Tabasco hace 5 años fue el estado de mayor rentabilidad del país para secuestrar, Hugo. Los pagos que se hacían por secuestros en la total soledad de una familia que trataba de resolverlo. El país. No quiere decir que en Tabasco sea donde más dinero hay, quiere decir donde más fácilmente pagaban los tabasqueños. Cuando hicimos esto, pues nos dimos a la tarea de aprender sobre el tema. Varios de nosotros, yo particularmente fui a Ciudad Juárez, que era la capital mundial del secuestro en Chihuahua, fui a Tijuana, fui a Morelos, fui al DF, a conocer de esto por la crisis que está viviendo Tabasco y vivía desde entonces. Desde ese día empezamos a darle seguimiento a estos temas y empezamos a ayudar a familias en temas de prevención, en temas de ya en momentos de crisis, y posteriormente en el tratamiento psicológico que pudiera darse a la familia pues, después de haber vivido esto y a todo el entorno de la víctima. En esa lógica, mi estimado Hugo, déjame comentarte que estas referencias que se dieron por parte del gobierno del Estado hace unos días, a las que se refería Isabel, y que Renato Sales como coordinador nacional hizo presencia también en esas reuniones que hubieron. Ellos presentan 2 noticias importantes, el gobierno del Estado. Una, la detención de 16 bandas, que ahí debo serte muy sincero, yo le doy el beneficio de la duda porque no tengo herramientas para decir si eso es verdad o no, pero bueno, qué bueno que fuera un avance y tiene todo el beneficio de la duda y hay que seguir luchando en ese sentido entre las autoridades locales y federales y la sociedad, como bien lo dijo Isabel, ayudando en todo lo que podamos. Sí. Pero en el segundo tema, Hugo, que era el que tú le preguntabas a Isabel, en septiembre, por ejemplo, me parece muy delicado, fíjate, Hugo, que se haga referencia a que hubo un solo secuestro. Y te digo porque, mira, nosotros en los últimos 10 días, de hoy a 10 días antes, tenemos 3 secuestros registrados que se está tratando de ayudar de alguna manera en el alrededor de la familia, por decírtelo así. Sí. Entonces, pues solo en los últimos 10 días, Entonces eso tira por tierra cualquier número de uno que haya habido en septiembre. De hecho, son secuestros además de alto impacto, varios de ellos muy sabidos, pues. Entonces, pues mucha población sabe que es totalmente falso el tema de un solo secuestro en septiembre. Pero déjame decirte algo también, Hugo. Sí. Hay 3 formas de ver esto de un solo secuestro o de 3. Déjame decir que nuestro estimado en la Fundación Impulsa es que hay 7 secuestros por cada uno que se conoce. El Coordinador Nacional Antisecuestros ha mencionado varias veces que el estimado de ellos es 10 secuestros por cada uno que se conoce. O sea, esos 3 de los que nosotros hablamos serían realmente 30 secuestros. Pero el INEGI, Hugo, el año pasado en su encuesta de victimización, que es una encuesta que hacen en las familias de todo el país, registra que solo 2 secuestros de cada 100 son los que realmente quedan registrados. Que se denuncien. Sí, que se denuncian, exactamente, 2 de cada 100. O sea, lo que quiere decir, en el estimado del INEGI, por esa encuesta de victimización, que son 98 de los que no nos enteramos. Entonces, pero el más conservador de ellos, que somos nosotros, o sea, 7 por cada uno que se sabe, nos daría en este momento 21 secuestros con 3 secuestros en septiembre.
Pero esto que te estoy diciendo de la cifra negra lo sabe todo el mundo, lo que estamos más o menos metidos en los temas de inseguridad. Lo saben en el gobierno del Estado, lo saben en el gobierno federal, por lo cual es un atrevimiento muy duro, muy ofensivo el decir que hubo uno solo y tratar de darle tranquilidad artificial a la sociedad tabasqueña. Déjame decirte, Hugo, ¿cuál es la diferencia de decirle un dato que no es real a decirle la verdad a los tabasqueños? Pues que si los tabasqueños tienen la verdad, la información correcta, si los tabasqueños supieran cuáles son los caminos rurales más peligrosos de Tabasco, cuáles son las carreteras, cuáles son los cruceros en Villahermosa, cuáles son las colonias más delicadas, como en cualquier parte del mundo que tiene este problema, te avisan, tú llegas a la estación de autobuses, al aeropuerto y te dicen, por favor no vaya a estas zonas porque tenemos momentos delicados de seguridad en esas zonas. Aquí nadie te dice nada, lo único que te dicen es que vamos bien y que está tranquila la cosa. Y eso se vuelve un crimen porque entonces la sociedad baja la guardia. Si ibas a poner una alarma, ya no la pones porque las cosas van muy bien y ya se acabaron los secuestros. Si ibas a menos, digamos, a un rancho, si trabajas en un rancho ibas menos porque te cuidabas más, ahora no, ya voy a ir más porque ya no hay secuestros. Si ibas a poner una reja en tu casa, no, ya no la pongo porque ya no hay. Entonces, me parece pues que insistir en mentir, probablemente con un ánimo de que la elección del año que viene la gente diga, ay, mira, por fin se compusieron las cosas, me parece criminal. ¿Por qué? Porque la sociedad baja la guardia cuando la están bombardeando con información que no es real sobre la tranquilidad que debería haber en Tabasco. Entonces yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer para ganar esa confianza de la que hablaba Isabel, y que yo creo totalmente que ahí está la diferencia. ¿Por qué nos llaman más a nosotros que a las autoridades? Porque no tienen confianza en las autoridades. Por eso llaman más a la sociedad civil, por eso buscan más, inclusive de Tabasco, a Alto al secuestro de Isabel, o a SOS Alejandro Martí, o a nosotros, precisamente por eso. Sí, yo creo que el gobierno del Estado tiene que entender eso, tiene que decir la verdad y decir información a la sociedad para que la sociedad pueda tomar sus propias medidas de prevención. Porque yo quiero recordarte, Hugo, que el 60% del éxito de que no te pase nada es la prevención. Y para tener la capacidad de prevenirte a ti y a tu familia, necesitas información, necesitas saber, como decía, dónde están las zonas delicadas, peligrosas, cuáles son las principales actividades que tengo que hacer para bajar mi perfil, cuáles son las rutinas que tengo que cortar, cuáles son las cosas que mis hijos tienen que aprender sobre esto, todo ese tipo de información que al tratar de hacer una tierra que se vea Tabasco como una tierra tranquila, cosa que es perfectamente falso, ponen en peligro a la sociedad tabasqueña, porque también nadie les está diciendo que somos el primer lugar de asalto con violencia de la República Mexicana, Hugo. En otras palabras, las calles de este hermoso estado son las más peligrosas de la República en términos de asalto con violencia. En tu casa, en tu carro, en la calle o en el transporte público. Un cuchillo, un desarmador, una pistola. Entonces, y eso tiene que ver con causas muy duras para la población tabasqueña, Hugo, como son la penetración de la delincuencia en los cuerpos policíacos, municipales y estatales. Tiene que ver con que los alcaldes voltean para el otro lado en términos de la actuación de mafias locales o nacionales en sus municipios. Tiene que ver con, repito, esa falta de cultura de prevención que no tenemos en Tabasco y que el gobierno, por supuesto, no está ni siquiera promoviendo. Entonces, esa concientización de la sociedad que hoy no tenemos. Nos acaba de decir la Asociación Psiquiátrica de Tabasco la semana pasada que el 10% de los tabasqueños vive en depresión. Eso quiere decir 200,000 tabasqueños, 212,000 tabasqueños que ven la vida sin ninguna esperanza, más ese primero, segundo, tercero, cuarto lugar en suicidios que tenemos desde hace 25 años en Tabasco y que tampoco se está combatiendo de una manera efectiva. Y para acabar de fregar, Hugo, ese segundo lugar nacional en obesidad que hace que los tabasqueños nos muramos de diabetes o de hipertensión. En otras palabras, Hugo, esta sociedad tiene un problema en una parte importante de su población de enfermedades. Tiene un problema sumado, coronado por el 5º lugar nacional en corrupción según Transparencia Internacional. Tenemos un problema muy fuerte en nuestra sociedad que tenemos que resolver, y mientras no lo resolvamos, todo aquel que decida delinquir va a tener un camino abierto, porque desafortunadamente esta sociedad está muy engrasada junto con su gobierno en términos de corrupción. En otras palabras, pues, Hugo,
el drama, las causas de esta inseguridad son mucho más profundas, por lo cual se vuelve doblemente delicado solamente decir que las cosas van bien y que ya ahorita ya casi no hay nada, cuando la realidad es brutalmente opuesta por el momento de inseguridad que estamos viviendo, por la penetración de los cuerpos policíacos en la aceptación de dinero de la delincuencia organizada, de la delincuencia común, y repito, esto lo que hace es que veamos un drama en la sociedad tabasqueña, Hugo, porque la gran mayoría de los secuestros en Tabasco, el 98% según los cálculos de nuestra Fundación Impulsa, Hugo, son cometidas por tabasqueños. No está viniendo nadie de ningún otro lado a secuestrar. Sí es probable que te encuentres un ingrediente de otro estado en una banda, pero la gran mayoría son tabasqueños. Lo que quiero decir es, si juntamos todos estos datos que te estoy dando, más el 60% de la población en pobreza según Cedesol en estos momentos, tienes un cóctel muy explosivo que la autoridad no está viendo y que la sociedad le están tapando la realidad de lo que está pasando en Tabasco. No se va a solucionar ninguno de estos altos datos de inseguridad, como el segundo lugar nacional en robo de autos, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, si no atacamos primero las consecuencias y luego las causas, paralelamente las causas, que son todas estas que te estoy diciendo, y que no tienen que ver con que si el año que viene hay una elección o dentro de 3 años. Que por cierto, Hugo, en los cuestionamientos que hice al gobierno y al gobernador hace apenas como 2 semanas, en tu programa, déjame decirte que la crítica vino hacia la persona, y no hacia lo que estoy diciendo. Entonces de una vez te digo, Hugo, vienen las elecciones, no tengo ningún interés en participar electoralmente, mis cuestionamientos no tienen nada que ver con eso, tienen que ver con que estoy harto que la sociedad tabasqueña esté de rodillas y suplicando que no le engañen, que le resuelvan los problemas y que sigan en ese folclore tan absurdo que hemos tenido históricamente en los gobiernos en Tabasco y que hoy está coronado de una manera tan penosa, tan decadente, en este sentido de querer decirnos realidades que no son y poner en peligro a los tabasqueños. Anoche apenas velamos a un ganadero muy conocido en Tabasco, que presa de esta indiscriminada inseguridad que nos tiene con mucho temor a los tabasqueños. Pero por último te digo, Hugo, todos tenemos miedo, sí, pero el miedo se controla con información, y esa información es obligación del gobierno del Estado dárnosla, y por supuesto de cada uno de nosotros aprender sobre el tema de la inseguridad en nuestra región y tener una familia prevenida para evitar ser presa precisamente de estos casos, mi estimado Hugo. Te agradezco el momento y es simplemente para dejar en claro nuestra posición, mi punto de vista personal y complementar lo que hace un rato te decía, pues es una que es quien fue pionera de la participación ciudadana en los temas de inseguridad, particularmente el secuestro, pues porque vivió una tragedia. Yo lo que le digo a los tabasqueños es, no esperemos a vivir una tragedia para participar y erradicar este cáncer que se ha vuelto la inseguridad, particularmente el secuestro, pero con todas estas causas de las que yo hablaba y que me parece son muy importantes de atacar, y hoy no se está haciendo nada, mi estimado Hugo. Gerardo, te aprecio en los comentarios, te envío un saludo. Un abrazo a ti, a todos los tabasqueños, mi estimado Hugo. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Es Gerardo Priego Tapia. Pues creo que es bastante claro en los señalamientos, en la posición que adopta a este respecto de un asunto serio como es el secuestro. Vamos a una nueva pausa y regresamos. Órale, ¿viste lo que tuiteó Jimena?